Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más, siempre recordando el afable amor de nuestro Dios, del Todopoderoso que envió a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que muriera en sustitución por nosotros y nos diera esa posibilidad de obtener el perdón y la vida eterna. Así que es un hermoso privilegio estar con ustedes, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, consiervos en el Señor que nos permiten la sintonía y recordarles en el amor de Jesús que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hemos tomado una secuencia en el libro de Filemón, una epístola pequeña, una epístola personal dirigida del apóstol Pablo a Filemón, que está en la iglesia de Colosa y ha vertido algunas enseñanzas muy importantes para nosotros. La última vez que nos reunimos, estuvimos acá pensando en cuán revelador resulta que aunque el testimonio del amor de Filemón, que es un amor que da gozo, que consuela, que conforta, es puesto a prueba de una manera muy fuerte al momento en que el apóstol le envía o le pregunta la posibilidad de enviarle a Onésimo para que sea recibido por Filemón. Estábamos en la última sesión que tuvimos recordando que en aquel tiempo resulta que el esclavismo era algo normal, era un modus vivendi y no se puede achacar a ninguno de los creyentes que fuese esclavista algo malo, porque era el entorno en el cual vivían, y resultaba que Onésimo, cuyo nombre significa útil, significa alguien que sirve, alguien que es de utilidad, ahora este va a ser enviado, pero hubo un tiempo en el cual no había sido útil a Filemón. El desafío es máximo porque se asume que Filemón era el esclavista y Onésimo era un esclavo que había escapado de su amo, ¿verdad? Y eso realmente era digno de muerte. Así que se enfrenta Filemón a una prueba de amor bastante grande. Dentro de todo lo que se puede comentar de Filemón, hay una historia relativa a que lo que sucede es que Onésimo ha escapado con la hija de Filemón y huyó con ella, pero lastimosamente, debido a que era esclavo, debido a que no pudo hacer una vida con ella en libertad, ella fallece y él entonces va a parar preso allá en tierras muy lejanas, donde es encontrado por Pablo en prisión. Allí nace a Jesucristo y tras su conversión y la transformación de su vida, ahora lo va a trasladar a Filemón, y es Filemón del que es puesto a prueba. Y ya decíamos lo maravilloso, el ejemplo tan lindo que Pablo da, que teniendo toda la libertad de poder enviar cualquier cosa y decirle a Filemón, esto te lo mando yo, tú tienes que obedecerme, él no se convierte en una autoridad déspota, dictatorial, sino por el contrario, alguien que apela al amor, que apela a la verdadera cristiandad que existe en el amor de Filemón. Es muy importante reconocer que en la carta a los de Colosa, allá en el capítulo 4 y versículo 9, ya Pablo menciona que manda juntamente con la epístola a Tito, pero también a Filemón. Entonces es importante, a Filemón, digo a Onésimo. Entonces ya estamos viendo que es en esa misma misiva a la iglesia donde Onésimo será trasladado. Es decir, que podemos ubicar fácilmente la epístola a Filemón como fechada anterior a la carta de Colosenses, porque ya ahí viene este Onésimo hacia la iglesia de Colosa, donde Filemón está.
Insisto, es muy tremendo porque el desbarajuste que ha hecho Onésimo a la vida de Filemón, huyendo de la esclavitud y mereciéndose la muerte, ahora se convierte en la prueba, dijera yo, la prueba cúlmine del verdadero amor que tiene alguien que está en el cristianismo. Debía de perdonarlo, debía restaurarlo y debía pues tomarlo como hermano en la fe. Y es así como llegamos entonces al versículo 11, donde dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, que es lo que estoy diciendo. Onésimo significa provechoso, útil, alguien que va es de beneficio. Pero Pablo está reconociendo, porque conoce ya la historia de Onésimo, está reconociendo que con anterioridad este Onésimo, este útil, este provechoso, había sido inútil para la vida de Filemón. Pero dice: pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¡Qué brillante! En la iglesia hemos estado predicando un ciclo que realmente es alentador y desafiante, que se llama cambiando mi biografía con mi teología. Y Onésimo es el testimonio, pero mayúsculo, de cómo puede cambiar la biografía de una persona debido a la teología. Había sido inútil, había sido no provechoso, y ahora el mismo apóstol Pablo lo señala como alguien útil. Y le dice a Filemón: ahora es útil para ti. ¿Cuál ha sido el cambio tan radical en la vida de Onésimo que ahora puede ser titulado alguien de provecho? Esto, por supuesto, también evoca aquellos pensamientos que Pablo no le dice que es útil a cualquier persona. Recordemos aquel pensamiento, aquella forma de problema que se gestó cuando Pablo, saliendo con Bernabé, llevaban a la obra, al ministerio. Perdón, me estoy antelando un poco. Resulta que Pablo, junto con su compañero de viaje, aquel precioso hombre que va a amar mucho a las personas, sale de viaje y llevan a Juan Marcos. Juan Marcos, cuando van a cierta distancia, comienza a sentirse triste. La obra del ministerio le da nostalgia y se regresa de la obra de Dios. Entonces, este caso es muy fuerte, porque Bernabé, ya en el segundo viaje, quieren llevar a Juan Marcos de nuevo, pero Pablo no lo acepta. Porque Pablo no llama bueno, no llama útil a cualquiera. Para Pablo era radical su decisión de no llevar a Juan Marcos por cuanto había abandonado la obra. Había sido alguien inútil y no merecía darle otra oportunidad. Era radical. Así que cuando él está diciendo que Onésimo es útil, deberíamos de reconocer que definitivamente el cambio ha sido radical. No, ustedes recordarán que Pablo también, con el pasar del tiempo, reconoce muy consistentemente que Juan Marcos es útil para la obra. Han pasado muchos años y Juan Marcos demuestra que ha cambiado, que su vida ya no es la misma de cuando abandonó la obra y se regresó. Y entonces Pablo lo reconoce como alguien útil en el ministerio, en la obra de Dios. Onésimo es presentado entonces como alguien transformado, como alguien que cambia radicalmente, como alguien que dejó la inutilidad y pasó a la utilidad. Y entonces a mí me hace reflexionar lo siguiente, porque muchas veces nosotros, como pastores, ministros, como personas responsables de la obra de Dios, vemos a un creyente, a un hermano, una hermana que tiene serias deficiencias en la obra de Dios. Y lo vamos aislando, lo vamos dejando de lado, ya no lo queremos tomar en consideración porque falla mucho, porque no es útil en la obra de Dios.
¿Y cómo puede existir alguien, un ministerio, una persona que venga y lo restaure, le enseñe a hacer la obra del Señor para que después sea útil? Fue el caso que Pablo, al engendrarlo en sus prisiones, logra que este Onésimo pase de la inutilidad a la utilidad. ¿Cuánto necesitamos nosotros como autoridades en la iglesia que en lugar de simplemente desechar personas que han sido inútiles, que han lastimado a otros, ponerle a alguien que le ayude, que le colabore? Si no podemos nosotros particularmente, poner a alguien que les ayude a esforzarse en la obra hasta que crezcan en el evangelio. Recordemos que en Efesios, específicamente 4:11 en adelante, se nos dice que los ministerios, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro, fueron puestos para ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la altura, a la anchura, a la misma medida de la fe, a la altura, a la anchura del varón perfecto. Debemos nosotros contribuir al traslado del creyente que no es eficaz, que no es eficiente, a que sea eficiente. Porque todos los ministerios fueron puestos, repito, en Efesios 4:11 en adelante, que cada uno de los creyentes se perfeccione en la realización de la obra del ministerio. Y entonces nosotros debemos, sí, con mucha seriedad, pensar que en la iglesia, aunque hayan personas que a veces parecen inútiles, que fallan mucho, que cada vez que se les pone a hacer algo cometen errores, son personas que en la mano de Dios pueden dejar su inutilidad y pasar a ser útiles. ¿Cómo cambiaría la iglesia? ¿Cuánto conseguiríamos nosotros? Es un desafío para mí, se los estoy diciendo, y espero que para ustedes también, que en lugar de ver simplemente que las personas no funcionan, pensemos que si Dios les trajo, si Dios salvó a las personas, tenemos la posibilidad de edificarles para que aprendan a hacer la obra del ministerio, para que se perfeccionen en hacer la obra del ministerio. Así que encontramos a un Onésimo que han pasado años y ha abandonado la inutilidad y ahora es alguien útil. No obstante, con todo esto, el testimonio del apóstol diciendo ya dejó la inutilidad y ahora va a ser útil para ti y es útil para mí. Con todo eso, la prueba hacia el amor de Filemón es muy grande. Porque obviamente Filemón no ha visto el proceso de reconversión en esa vida, de transformación en Onésimo, y entonces él podría, como cualquier ser humano, dudar que efectivamente este Onésimo hubiera cambiado. Pero el testimonio del apóstol, el testimonio de aquel que le está diciendo, no, yo tengo autoridad para mandarte lo que quiero en Cristo, pero no quiero hacerlo así como de obligación. Quiero apelar a que veas que yo soy anciano, que soy una persona prisionera en Cristo y te quiero mandar a Onésimo. Ese testimonio debe haber de alguna manera vulnerado a Filemón para que medite, wow, qué tremendo. Tengo que recibir a Onésimo, fue inútil, pero Pablo dice que es útil. Qué tremendo. Eso también me lleva a otra reflexión. Cuando nos envían a alguien recomendado y nuestra historia con él o con ella dice que se portó mal, que dio mal testimonio, que fue carnal, que hizo pecado, ay, Señor Jesús, deberíamos de pensar, no simplemente recordar el pasado, sino atrevernos a confiar en la transformación que el Señor Jesús realiza en todos los que nos convertimos. Porque no cabe duda que el Juan Manuel Medina que ustedes tienen aquí enfrente de esta pantalla no era el mismo cuando no conocía a Jesucristo. Y todos los años que
llevo de ser creyente han permeado mi vida y me han transformado de una manera singular. El evangelio no llega a las personas de simpleza para que no hayan cambios. El evangelio trastoca el corazón, el pensamiento, la vida de los individuos. El evangelio transforma. Y yo puedo dar testimonio que tal vez mi vida no se veía como algo promisorio, pero Dios se encargó en su piedad y en su amor de transformarme, de cambiarme. Y yo sé que en ti el Señor Jesucristo ha obrado cambios radicales y que cuando algunos no daban un solo centavo por ti, ahora Cristo dio su vida, te salvó, te redimió y ahora eres útil para el reino de los cielos. Que es lo que estamos viendo con Onésimo. Qué maravilloso. Entonces, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora nos es, a ti y a mí, nos es útil. Y entonces dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Wow, esa es otra afirmación tremenda. Te lo vuelvo a enviar. Sí, es Onésimo. El que no fue útil, pero ha cambiado. Que fue inútil para ti. Te hizo desbarajustes en tu vida, pero ahora es útil. Te lo vuelvo a enviar. Y sabes que lo más tremendo, lo debes de recibir como que fuera yo. Oh, qué maravilloso. Tal era el grado de confianza que Pablo ha encontrado en la vida de Onésimo, que puede pedirle a Filemón que ya no lo reciba como esclavo, sino lo reciba como que fuera el mismo apóstol Pablo. Recíbelo como a mí mismo. Esto ya comienza a desarrollar una temática que se confirmará en los versos contiguos, que se llama ley de imputación. Cuando se imputa a una persona el beneficio de otra, cuando se le da a otro no lo que merece, sino lo que otro ha obtenido por él. Por ejemplo, la justificación en Cristo es una imputación a nuestra vida, porque nosotros no somos justos. Pero Cristo, el justo, sufrió y se hizo injusticia muriendo en la cruz, aún rodeado de delincuentes, para que en ese sufrir, en esa vida cargada de injusticia, nosotros fuésemos justificados. Porque sobre él cargó Dios el pecado de todos nosotros. Eso se llama ley de imputación. Todos nuestros pecados fueron imputados a Cristo para que la justicia de Cristo nos fuese imputada a nosotros. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, mas Cristo, el justo, murió. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, aquí comienza ya a desarrollar el contenido de esta ley de la cual estoy hablando, la ley de imputación, porque le está diciendo, recíbelo como a mí mismo. ¿Cómo trataría Filemón con la autoridad que el apóstol tenía sobre ellos? Yo me imagino que le daba un trato preferencial. A veces las personas nos exacerbamos un poquito porque vemos que a ciertos amados hermanos que han ganado autoridad le tratan muy bonito. Y yo creo que debemos reconocer que siempre a las personas que han trabajado, que han servido, que han honrado, se les da un trato preferencial. Es algo en la vida. Es una forma de manifestarnos. Siempre vamos a tratar bien a aquellas personas que han
tenido autoridad, que han cogido autoridad en medio nuestro y que de alguna manera han sido los siervos o siervas que tenemos en nosotros. Siempre los tratamos con cierto grado de preferencia. No es malo, siempre que nosotros no discriminemos. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es, yo quiero, mi deseo es que lo trates como que fuera yo. Y ese era un desafío para Filemón, para el amor de Filemón, el amor que da gozo, el amor que consuela, ese amor que conforta, que se ha delineado en los versos anteriores. Ahora debe de llegar a demostrar que es capaz de perdonar, que es capaz de tratar a quien le lastimó como que no hubiese pasado nada. Pero más allá, como que él mismo fuera autoridad dentro de la iglesia. Vaya desafío, mis queridos hermanos y hermanas. Vaya desafío. Porque muchas veces, insisto, como hijos de Dios no estamos dando el testimonio que debemos dar. Y nos cuesta perdonar, nos cuesta reconocer. Y aunque las personas han cambiado, continuamos nosotros recordando el mal testimonio, los pecados y las cosas con que lastimaron la obra de Dios. Y no debe ser así. Hablábamos que íbamos a dar un poco de secuencia al pacto de hermanos, y bueno sería que nosotros, como buenos hermanos en la fe, pudiéramos reconocer los cambios, las transformaciones, el cómo se pasa de inutilidad a utilidad en los hermanos y hermanas que Dios nos ha concedido en la congregación. Y entonces poder ver que ese desafío de amor que le fue puesto a Filemón también es puesto cada día en nuestro corazón para que reconozcamos a los hermanos, aunque hayan sido inútiles, aunque hayan sido malos, aunque hayan sido perversos, pecadores, poder abrirnos nosotros a reconocer que el que cambia, el que transforma verdaderamente es el Señor. Entonces le dice, vuelvo a enviártelo, tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. ¡Wow! Mire lo que dice Pablo. Claro, ha llegado a ser tan útil Onésimo que sirve al apóstol, que tiene la capacidad de servir. Y este trazo hacia la ley de la imputación, de nuevo le está explicando a Filemón que Onésimo podría quedarse sirviéndole en sustitución de Filemón. Filemón, como aquel esclavista, pudo haber dicho, mira, está bien, quédatelo, mejor que se quede sirviéndote, no lo quiero ver. O no haber dicho, no lo quiero ver, pero sí haber hecho lo posible para que se quedara por allá. Es un desafío de amor. Yo pudiera quedármelo, quisiera retenerlo conmigo para que me sirva en lugar tuyo. Ah, fantástico, cualquiera hubiera dicho, fantástico, quédatelo allí. Pero el apóstol está diciendo, yo quiero pedirte como de favor que recibas a Onésimo, te lo quiero mandar para que lo trates como mí mismo, como yo. Y experimentes eso, de recibirlo, porque ahora es útil. Verso 14, que es fenomenal. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¡Wow! En otras palabras, no te quise obligar simplemente. Quiero que salga de ti. No quiero torcerte el brazo. Quiero que salga de ti. ¿Cuántas veces pudiéramos o debiéramos, sin torcerle el brazo a las personas, apelando a su conciencia, apelando a su amor en Dios, a que hagan la obra de Dios? ¿Sabe, querido hermano, querida hermana, que muchas veces nos enfrentamos como ministros del Señor a parecer capataces a aquellos que colaboran con nosotros en la obra?
Pero nuestra autoridad debería ser una autoridad que apele al favor de los demás, a que hagan las cosas de manera voluntaria, que hagan las cosas porque sienten la necesidad de hacerlo, porque sienten la necesidad desde su corazón a servir, a realizar y no forzarnos. Esto me hizo meditar, me hace meditar profundamente de cómo se hace iglesia en la actualidad. Porque nos ha tocado siempre el ver acá en Guatemala, por ejemplo, esa misma forma piramidal de autoridad en las iglesias, en donde el pastor decide, delega, y aquellos que delegan a veces son más, todavía más estrangulantes ante los que sirven que el propio pastor. Pero a veces el ejercicio de la autoridad no es una autoridad que apele al amor, que apele a la conciencia, que apele al servicio, sino es más bien una autoridad que impone. A veces nuestra propia cultura nos hace ver que necesitamos quien nos esté, dicen las abuelitas, arreando para llegar a la meta. Pero no debería ser así en ti y en mí. Deberíamos caminar, hacer la obra de Dios de favor, en gratitud a Dios. Deberíamos hacerla de manera voluntaria, que nazca desde lo más profundo de nuestro corazón, querer hacer la obra de Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Y esta carta nos deja en ese verso 14, meditando, ¿cómo estamos haciendo la obra de Dios? ¿A la fuerza? ¿Arreados o voluntariamente? Quiera Dios que en tu corazón, que en mi corazón haya nacido, esté germinando cada día más el servir en la obra de Dios voluntariamente, con amor, con intención personal, de manera que sirvo a los demás sin esperar nada a cambio, sino por amor me entrego al Señor. Quiera Dios. Y quiero decirte que si no estás sirviendo voluntariamente, te detengas, que medites lo que hoy hemos hablado. Porque prueba de nuestro verdadero amor a Dios, porque prueba de nuestro verdadero amor a la obra del Señor y a los hermanos, está en poder servir voluntariamente. Espero que Dios te haya dicho algo. Espero que Dios te haya hablado. Se me ha terminado el tiempo. Espero en Cristo que podamos continuar estas sesiones todavía en el libro de Filemón y recordarte que apasionadamente debes servir al Señor, porque Él dio la vida sacrificándose por ti y por mí. Por eso debemos servirle. Y que a veces hay cosas difíciles que enfrentar, pero debemos aceptar, debemos amar a todos los demás. Quiero orar por ti, Padre bendito. Gracias por cada hermano o hermana. Les bendigo y obra en ellos la necesidad de servirte y de honrarte siempre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Se me fue el tiempo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.